Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se unan algunos más y así vamos a empezar la clase, ¿no? Eh, Vamos a estar recapitulando el capítulo que estábamos avanzando para poder terminar hoy día. Bien. Entonces, vamos a seguir admitiendo a los compañeros que siguen entrando. Y, bueno, seguimos, ¿no? En el tema de los presupuestos de pensamiento jurídico contemporáneo, o sea, del pensamiento jurídico actual, ¿no? Algunas concepciones del derecho ya se han superado y ahora están vigentes el positivismo el justnaturalismo o el derecho natural. Con algunos, vamos a seguir admitiendo, sino que tienen sus propios ahora postulados y que nos defienden más allá de lo divino o del simple hecho de pensar que la ley es justa solo porque es ley, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando eso y recapitulando lo que ya habíamos avanzado, ¿no? Seguimos admitiendo. Entonces, mira, autoconvocados advierten a Manfred que no dejarán gobernar y quieren formar otro mundo. No, ya habíamos dicho que la filosofía lo que se plantea son los problemas existenciales, subjetivos y abstractos, ¿verdad? Y que se propone a dar respuesta por medio del conocimiento filosófico, ¿no? De las experiencias. ¿Sí hay alguna consulta o tal vez alguna observación o no se escucha muy... Doctor Torrico, buenas noches. Sí, buenas noches. Saluda también a todos nuestros compañeros. Su audio es muy saturado, doctor, no se le entiende claramente. No sé si se puede solucionar ese aspecto. Ya, ¿ahora está bien? Creo que es porque Mucho mejor, doctor. siguen entrando con sus micrófonos encendidos. Ya, pero entonces, bueno, vamos a retomar, ¿no? Desde la filosofía, ¿no? Las preguntas que se intentan responder son existenciales de la humanidad, ¿verdad? Entonces son los aspectos subjetivos y abstractos, ¿no? De lo que es, de lo que debería ser, ¿no? Y se acerca desde el conocimiento filosófico o de las experiencias, ¿no? Que provienen del estudio, de la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Entonces, esas mismas preguntas, pero del derecho, se intenta responder desde la filosofía jurídica, ¿verdad? Entonces, se intenta responder qué debería ser el derecho, ¿no? O qué es el derecho, ¿no? Desde un punto de vista objetivo, y desde ahí nace la posición de los positivistas, ¿no? Que señala que el derecho es el conjunto de normas y reglas que vienen de una autoridad o de un órgano que está facultado para emitir las leyes, ¿verdad? ¿Y quién le faculta a este órgano? No le faculta a Dios, pues le faculta otra ley, ¿verdad? Que también ha sido emanada de otras personas, no ha sido caída, no es un código caído del cielo, ¿no? Pero eso vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Entonces, la filosofía del derecho es una disciplina que intenta repensar la fundamentación racional de las normas jurídicas, de dónde provienen, ¿verdad? Y cuál es su fundamento y cuál es su objetivo. Eh, Algunos dicen que el fundamento es la moral, ¿verdad? Que hay principios de justicia universales que no prescriben nunca, ¿no? Y que de acuerdo a eso se hacen las leyes, ¿no? Y otros dicen que no es eso, ¿verdad? Que la moral no tiene nada que ver con la norma, sino que la norma la hacen personas más allá de su sentido moral o falta de sentido moral, la realizan personas de acuerdo a necesidades objetivas de una sociedad en un tiempo determinado, porque la ley tampoco es eterna, ¿no? Entonces, desde esa concepción, no tiene nada que ver la moral con la ley. Son diferentes, no se separa la ley de la moral. Y desde la otra concepción, la ley y la moral
tienen una íntima relación, ¿no? Y de eso se trata estas dos escuelas que vamos a ver o que ya estábamos revisando, ¿no? Vamos a seguir admitiendo. Ya está. Ahora, bueno, el pensamiento jurídico obviamente no ha nacido, ¿verdad? O el pensamiento filosófico jurídico no ha nacido con las teorías que ahora conocemos y que ahora estamos estudiando y que están en vigencia, sino que se ha ido desarrollando, al igual que todo y que todas las ramas del derecho, ¿verdad? Como el notario, que primero era un escriba, ¿verdad? Y no tenía tantas funciones y bueno, luego ha ido ocupándose de los negocios jurídicos del rey, de los negocios jurídicos de la burguesía, de los negocios jurídicos de todo el mundo, ha ido teniendo técnicas archivísticas de registro y ha ido progresando, ¿no? Igual que esa institución, que ese personaje. Lo mismo pasa con todos los aspectos del derecho y también de la humanidad, ¿no? Entonces no es la excepción la filosofía, ¿no? Y al principio, ¿no? En la Edad Antigua, se destaca el pensamiento en Grecia y Roma, ¿no? Que son los primeros que quieren, bueno, obtener sabiduría, o por lo menos estudiarla, ¿verdad? Porque la filosofía es eso, ¿no? Es el estudio de la sabiduría, del conocimiento total, no solamente de una rama. Entonces, un filósofo es alguien que sabe de todo, ¿verdad? Como Platón, como Sócrates, eh, tiene críticas de arte, tiene un pensamiento político, tiene un pensamiento filosófico, tiene teoremas matemáticos, ¿no? Y eso es lo que destaca, ¿no? Y además que hay que también señalar de que el Estado, si bien se conocían o se estaban desarrollando el pensamiento de las formas de Estado, ¿verdad? Todavía se vivía en una monarquía, ¿no? O sea, había un rey que cobraba tributos y que no atendía las necesidades de nadie, ¿no? Siempre ha habido impuestos en toda la historia de la humanidad porque el Estado siempre ha necesitado de los ciudadanos para cumplir sus funciones o para darse sus gustos, ¿no? Entonces, como era una monarquía, ¿no? Entonces, los que gobernaban también dominaban el pensamiento, ¿no? No era muy permitido disentir, ni cualquier persona podía tener acceso a la educación, ¿verdad? Al estudio de las ciencias, sino que eran solamente una élite bien determinada y los demás, bueno, se dedicaban a otras cosas, ¿verdad? Eran otras clases sociales, ¿no? Entonces, así se va desarrollando y luego aparece la Edad Media y el desarrollo del pensamiento, o sea, del conocimiento, el estudio de las ciencias, se apaga un rato porque viene el auge del cristianismo, ¿no? Eh, que da una explicación divina de todo lo que no se puede explicar, ¿no? Si, si habían fenómenos naturales o sequías o plagas y demás, entonces todo era culpa del hombre y enojo de Dios, pues, ¿no? Y entonces, como predominaba el cristianismo, no se permitía a los pensadores disentir abiertamente, porque se les consideraba ya herejes o brujas, ¿no? Porque tenían un pensamiento distinto al clero o a los que pertenecían a la iglesia, que además de todo, aparte de la parte espiritual y todo, tenían fuerza política porque era pues un poder organizado, ¿no ve? La iglesia era mejor organizado que los estados feudales, ¿no? Los feudos eran como grandes terrenos, ¿verdad? Que tenían un señor feudal y este señor feudal era el amo y señor pues de la gente que estaba bajo su mando, los esclavos, los caballos, los animales. Incluso ahí se han dado las primeras aduanas porque había un rito, pues no veía, el otro ponía su puente y como era su feudo, entonces si quería, te cobraba para pasar, pues entonces los productos se iban acrecentando en su valor porque cada feudo cobraba su derecho de peaje, pues si querías llevar tu producto más allá y más allá, más allá, tenías que pagar cada vez, porque, bueno, así se llevaba el feudalismo, ¿no? Pero
la iglesia era mucho más organizada y tenía mucho más influencia que los mismos señores feudales. Entonces no se le permitía a nadie pensar diferente de la iglesia, ¿no? Y luego viene la Edad Moderna, cuando ya pasa el auge del cristianismo y empiezan las teorías del derecho natural, ¿verdad? Del origen natural de las cosas y se deja de lado el origen divino para atender a las exigencias de la naturaleza humana, como la libertad, la justicia y esos principios universales eh, que son válidos en todo tiempo y lugar y que son superiores, según a los naturalistas, son superiores y anteriores al derecho positivo, que es el que escribe el hombre, ¿no? Y luego está la edad contemporánea, cuando ya bueno, de acuerdo a a las necesidades y a las exigencias de las personas, ¿verdad? Y a la evolución de las relaciones humanas, ya se va aperturando el campo a los derechos y los valores éticos, ¿no? Y ahora se habla de derechos fundamentales de las personas solamente por el simple hecho de ser seres humanos, de existir, ¿verdad? Y esto está tan desarrollado al punto de que eh, podría ser de que si existe una ley, ¿verdad? Que no parece de primera vista injusta, ¿no ve? Pero en una situación determinada su resultado va en contra de un derecho, de un principio. Entonces, en ese caso específico, la ley no tiene que ser aplicada, ¿no? Se llama el Estado constitucional del derecho o el neoconstitucionalismo, ¿no? Antes estábamos en el Estado de Derecho, todos decían Estado de Derecho, y eso quiere decir apego a las normas, ¿no? Pero Estado constitucional de derecho quiere decir apego a los derechos y los principios que están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces así podría haber una situación en que no se tenga que aplicar la ley, aunque parezca que sí tendría que aplicarse, ¿verdad? Aunque tú recaigas en el presupuesto jurídico, se llama, ¿no? O sea, haces lo que dice la ley. Por ejemplo, no sé si han visto ese caso de la Argentina, de, bueno, era una señora de Santa Cruz, que su hija tenía cáncer y, bueno, era pobre y necesitaba dinero para las medicinas, pero no era pues maleante de profesión, ¿verdad? Solamente que se ha visto obligada subjetivamente a eso para pagar el tratamiento de su hijo, pues. Y le han agarrado, pues, así con droga, todo, y han ido al tribunal argentino y ella ha demostrado así eh, eso, ¿no? Que su hijo estaba enfermo, que no tenía recursos, que, que no tenía antecedentes penales, ni de narcotráfico, ni nada. Entonces, se llama, bueno, creo, se llama un estado de excepción por necesidad o un estado de necesidad, una excepción por estado de necesidad. Entonces, no le han, no le han condenado ni nada y le han permitido volver a Santa Cruz y todo y cuidar de su hijo, porque además, si le condenaban, si le sentenciaban y le condenaban una pena privativa de libertad, ¿con quién iba a quedar? Pues el hijo con cáncer, ¿no ve? Entonces ahí no se ha aplicado la ley, aunque la señora ha recaído en ese hecho antijurídico que es el narcotráfico, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De lo que ahora estamos viviendo y Bolivia está en la tendencia neoconstitucionalista, ¿no? Primero estaba en el Estado de Derecho, ahora Estado constitucional de Derecho y ahora está entrando al neoconstitucionalismo, ¿no? Ahora vamos a ver esas dos corrientes, ¿no? Bueno, primero vamos a ver los conceptos y cómo se relacionan un poco, cómo se diferencian y sus características, ¿no? El, eh, Cuando hablamos de positivismo jurídico, ¿no? Existen, bueno, dos movimientos, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, pero todos tienen la misma raíz, ¿verdad? Es el movimiento que se conoce como la Ilustración y que eh, bueno, la ilustración es salir de ese estado, ¿verdad?
de creer que todo tiene un origen metafísico, divino, o en algún plano que está más allá del conocimiento humano, ¿no ve? De la experiencia, ¿no? Entonces, ese es el origen, pues, del positivismo jurídico. Cuando eso lo transportas al plano jurídico, ¿no ve? Quiere decir que no existe más ley que la que el hombre haga por su propia experiencia, ¿verdad? O sea, las experiencias dan origen o las necesidades de normas que son dictadas por los hombres para que estén vigentes en un tiempo determinado, ¿no? Eh, Cuando ha surgido la propiedad, ¿verdad? Cuando se han asentado las personas y han puesto cuatro piedras y han dicho, este es mío, y esto es del otro, y esto es del otro, ¿no? Ha habido una necesidad para poder salvaguardar ese derecho de propiedad que ha nacido y además también para poder llevar de una manera armoniosa la convivencia social, ¿no? Entonces, eh, la misma, la misma experiencia, ¿verdad? Ha dado origen a la norma, o sea, las condiciones o las necesidades han encontrado las normas por sí mismas, más allá de que exista Dios o no exista Dios, ¿no? Ha sido el hombre con sus deducciones eh, o valiéndose de su razón, el que ha podido encontrar las respuestas a estas necesidades normativas, ¿no? Entonces, eso señala el positivismo jurídico, ¿no? Que no tiene nada que ver lo divino con el, con el derecho que se concibe como ese conjunto de reglas y normas que dicta una autoridad competente, ¿no? Ahora, Emmanuel Kant, que es uno de los más renombrados positivistas, ¿no? Señala que la ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad y que él mismo es culpable de ella, ¿no? Entonces, esta minoría de edad a la que hace referencia, ¿verdad? Emmanuel Kant, eh, está relacionada con la incapacidad de que tú puedas valerte de tu propio entendimiento, de tu propio conocimiento, sin la conducción de un agente externo, como sería lo divino, ¿verdad? Entonces, sí, y esa es la minoría de edad, según él, ¿verdad? Es este estado en el que no puedes valerte por tu propio conocimiento. Necesitas de alguien que te lleve de tu manito, ¿no? Pero esta minoría, dicen, es culpa de uno mismo cuando no es consecuencia de un defecto, ¿no? O sea, eh, no es, no es tal vez una enfermedad o algo así, ¿no? O una anomalía del entendimiento, sino es solamente una falta de decisión y de ganas, por así decirlo, para poder adquirir conocimiento y valerse de este conocimiento que se adquiere, ¿no? Y por eso él expresa esta frase, sapere aude, que quiere decir ten el valor de servirte de tu propio entendimiento, ¿no? Entonces no busques las respuestas en un plano que no sea el de tus experiencias y en el de tu conocimiento. Y si no está en las experiencias, si no es demostrable, si no es comprobable, entonces no tiene razón de ser, ¿verdad? Como el derecho natural. No puede ser llamado, en este caso, jurídico, digamos, ¿no? Ahora, el positivismo no es un código de leyes caído del cielo, sino una posición filosófica ante los problemas acuciantes del conocimiento y la moralidad, ¿no? Su postulado fundamental es que la ciencia es el único criterio de verdad, es la medida de lo que es y de lo que no es, de lo que existe y de lo que no existe. O sea, si no se puede adquirir conocimiento, si no se puede demostrar ese fenómeno de manera científica o su existencia mediante la experiencia, entonces no existe, ¿verdad? Y no merece que el hombre se ocupe de eso porque tiene que adquirir conocimiento y el conocimiento de dónde deriva de la verdad, de lo que es, ¿no ve? De lo que existe. Entonces, eso es el positivismo. Pero ¿y el derecho natural qué dice? ¿No? El derecho natural lo que hace es, se fundamenta en lo justo y en lo que tiene un carácter universal, ¿verdad? En esos valores supremos que no tienen, bueno, que no tienen que no se extinguen en el tiempo y que son válidos
en todo lugar, ¿no? Entonces, como el principio de justicia, como el principio de libertad, como el derecho a la vida, ¿no ve? Entonces, estos principios que son universales, abstractos, ¿no ve? Y que son superiores al derecho positivo, no son una creación humana, dice, sino un dictado de la naturaleza. Son leyes que están extraídas de la naturaleza, ¿no? Y no así de la razón humana, porque la razón humana es imperfecta, ¿no? Ahora son derechos naturales, el derecho a la vida, a la libertad, vivir en sociedad, subsistir honestamente, ¿no? Y el verdadero derecho es la recta razón conforme a la naturaleza, ¿no? Entonces hay que aplicar estos principios, estas normas universalmente aceptadas para poder eh, realizar recién el derecho positivo. O sea, los positivistas dicen que no existe, ¿no ve? Otra cosa que no sea lo objetivo, lo tangible, lo que puedas comprobar por la experiencia. Entonces el derecho natural, boom, no existe aquí, ¿no? Pero estos dicen, sí existe ya el derecho positivo, sí existe el derecho que crea el hombre, pero tiene que estar acorde con el derecho natural, que son los principios universales, ¿no ve? ¿Ya? Y si no está acorde con este derecho natural, entonces el derecho positivo no tiene razón de llamarse, no puede llamarse jurídico y la gente no tiene por qué obedecer a esas normas que caerían de ilegítimos. Ahora, cuando Faso define al derecho natural, lo define como un sistema de normas de conducta intersubjetiva distinto del constituido por las normas establecidas por el Estado, ¿no? Que se llama el derecho positivo y que tiene validez por sí mismo, es anterior y superior al derecho positivo. Y en caso de conflicto debe prevalecer sobre el mismo, ¿no? Entonces, esta es un poco más completa, ¿verdad? Esta definición y señala que el derecho natural, ¿verdad? Son conductas intersubjetivas, o sea, son principios que que son inherentes a la persona, ¿no? Y que están de acuerdo con estas leyes universales y que no tienen vigencia en que no caducan o prescriben en ningún tiempo ni lugar, ¿no? Entonces, esto, este derecho difiere del positivo, pero tiene que ser su fundamento, ¿no? Y tiene validez por sí mismo, dice. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la libertad, ¿no? Eh, está por encima de cualquier otra norma o de cualquier prohibición, ¿no? ¿Por qué? Solo porque eres ser humano, porque existes, ¿verdad? Por sí mismo, ¿no? Y es anterior y superior al derecho positivo. ¿Y qué pasa cuando existe conflicto entre la ley y el derecho? Entonces, tiene que aplicarse el derecho. Y eso se llama una ponderación, porque cuando se resuelven los casos, se resuelven o por ponderación o se resuelven por subsunción, ¿no? Se subsumen eh, a una norma. Por ejemplo, si la norma dice, el que mata va 30 años a la cárcel y tú matas, te vas 30 años a la cárcel, ¿no ve? Así de fácil, es como una fórmula matemática, ¿no ve? La ley dice, el que mate va a la cárcel. Si Juan mató, ¿qué le pasa a Juan? Se va a la cárcel, ¿no ve? ¿Ya? No hay dónde perderse, ¿no ve? Pero a veces los casos no pueden resolverse así de fácil, ¿verdad? A veces existe lo que se llama un vacío legal o una laguna, o a veces existe una antinomia, o sea, dos leyes que van en contra una de la otra, o una ley que va en contra de un derecho, ¿verdad? De un principio, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pondera. ¿Qué se pondera? Los derechos, ¿no ve? Y el derecho que prevalezca es el que tiene que ser protegido más allá de la norma, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a un caso clásico, a ver, el derecho a la intimidad versus el derecho a la libre expresión, ¿no ves? Siempre hay esas demandas, ¿no ves? De que
está invadiendo mi derecho a la intimidad, y el otro dice que no, es el derecho a la libre expresión, ¿no ve? Que eso no está dentro del campo de la intimidad, ¿no? Un derecho no va a valer siempre más que el otro, ¿verdad? No puedes decir, no, el derecho a la intimidad siempre va a prevalecer sobre el derecho a la libre expresión. O viceversa, ¿no ve? El derecho a la libre expresión siempre va a prevalecer sobre el derecho a la intimidad, ¿no? Eso no se puede definir. Lo único que se puede definir es que en un caso en concreto, tal o cual derecho va a prevalecer sobre el otro, porque no existe una norma que define el caso, o porque existe una norma incompleta, o porque existe dos normas que se contradicen, ¿no? O una norma que contradice un principio, ¿no? Entonces, si no podemos resolver con la fórmula deductiva matemática, ¿no ve? Eh, el que mata va a la cárcel, si A mata, ¿qué le pasa a A? A igual a cárcel, ¿no ve? No se puede resolver de esa manera. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponderar. ¿Y qué es ponderar? Es poner en un lado de la balanza un derecho y en el otro el otro, además de las circunstancias del caso concreto, y ver cuál pesa más, pues. Y puede ser que mañana haya una demanda con los mismos derechos en juego, ¿no ves? De la intimidad y de la libre expresión, y que en este caso gane el de la libre expresión. Sino, y eso es de acuerdo a las concepciones del derecho natural, ¿verdad? Que hace que estos principios universalmente aceptados sean anteriores y superiores al derecho positivo, y que prevalezca sobre el derecho positivo. Y algunos positivistas dicen, es que eso no vale pues en la práctica jurídica, ¿no ve? Cuando estamos hablando de abogados, de juicios y todo, y el ejercicio de la profesión, porque si yo encuentro una ley para que fundamente la demanda de mi cliente, ¿no? O ustedes agarran una ley y dicen, ya, en este artículo nos vamos a basar y vamos a ganar el juicio, ¿no? Y el otro está perdiendo, evidentemente ustedes están con todas las de ganar, y boom, le mete un principio o un derecho, ¿verdad? Que es contrario a la norma que ustedes están usando, y listo, y se va todo al tarro, ¿no? Entonces algunos positivistas dicen que sería un caos jurídico pues aplicar eso al 100%, porque todo el mundo buscaría un principio o un derecho cada vez que esté perdiendo un juicio, para que el juez pondere los derechos y tal vez se tenga más posibilidad de ganar, ¿no? Pero son las críticas, ¿no? Ahora, bueno, ineludiblemente, ¿no? Cuando estamos hablando de la filosofía jurídica, no quiere decir que el positivismo esté bien, o el positivismo o el Dios naturalismo esté mal, ¿verdad? Cada uno tiene que escoger cuál postura va a tomar, ¿no? Pero si tomas esta postura, te atienes a los valores éticos, morales, ¿no ve? Pero si tomas esta postura, te atienes a la ley, más allá de su fundamento, de que tenga fundamento moral o no, ¿no ve? Dice en la ley y así tenemos que hacerlo, ¿no? Y si no, entonces tiene que haber sanción, porque se cambian con leyes, las leyes injustas, ¿verdad? No vengan a decirme que los principios, así, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, también vamos a ver un caso más adelante de qué pasa con las visitas, ¿verdad? En el caso de divorcio, de asistencia familiar, y cómo tenemos que ver qué vamos a aplicar, ¿no? Cómo vamos a actuar, ¿no? Si vamos a tomar una de estas posturas, y vamos a ver en qué deriva, ¿no? Ahora, dice la ley natural, bueno, el derecho natural al conjunto de normas jurídicas está constituido por prescripciones de la razón, enunciados de un deber de justicia, ¿no? Entonces, apoyados en algo subjetivo y abstracto, pero inmutable, ¿verdad? Un valor superior a la ley humana, ¿no? Y la ley natural es son este conjunto de leyes racionales que expresan el orden de las inclinaciones naturales a los fines del ser humano, ¿no? Y que es propio del hombre como persona, ¿no? Entonces, que puedes invocar estos principios, estos derechos, solo porque
existes como persona y nada más, ¿verdad? Es lo único que necesitas para que estés investido de estos derechos y que puedas invocar estos principios, ¿no? Ahora, en el positivismo jurídico, ¿no? Se concibe el derecho como un conjunto de normas, ¿verdad? Como ya nos han enseñado en Introducción al Derecho, ¿verdad? Un conjunto de normas puestas e impuestas por seres humanos y que señalan como tarea a la ciencia del derecho estudiar este conjunto de normas, ¿verdad? Eso tiene que hacer en la ciencia jurídica, estudiar el conjunto de normas que están emanadas de la autoridad competente. Y cuando estás en el ejercicio, o sea, en la práctica, tienes que aplicar e imponer el derecho que está escrito, así concebido, o sea, más allá de que tenga o no un contenido moral, ¿no? Porque son las leyes emanadas del órgano facultado por otra ley para hacerlo. Y como les he dicho, se cambian con leyes, las leyes injustas y eh, no tendríamos que aplicar lo que no está como derecho positivo. Entonces, el derecho natural es una parte de la ética, ¿no? Y se basa en la negación de que eh, es una parte de la ética, ¿no? Y la negación de los positivistas es que no existe, ¿no? Eh, conocimiento ético, no puede aplicarse la ética, ¿verdad? A la ciencia jurídica porque no es demostrable, porque no es comprobable, entonces, porque no proviene de la experiencia ni de lo tangible, ¿no? Ahora, sí existe conflicto, ¿verdad? Entre las doctrinas del derecho natural y del derecho positivo, eso es innegable, ¿no? Pero este conflicto no llega tal vez a estas dos teorías en algún punto llegan a ser coincidentes cuando aspiran a que la sociedad se lleve de manera armoniosa, sino para qué hacen leyes, ¿verdad? No hacen leyes para que la gente se pelee, ¿no ve? Y no existen los principios para que las personas actúen unos en contra de los otros, ¿verdad? Los derechos no están para eso, los derechos no están para proteger el capricho de una persona, de un sector de personas que piensa que es vulnerable, ¿no? Los derechos son de todos, ¿verdad? El derecho de uno empieza, o bueno, termina donde empieza el derecho de otro, así es, ¿verdad? La norma general. Entonces, este, el, estos dos, estas dos corrientes o estos dos conceptos del derecho aspiran a esa convivencia armoniosa o a regular eh, eh, la conducta de la sociedad para que pueda llevarse de manera que no tenga conflictos y no sea un caos social, ¿no? Entonces ahí sí son coincidentes, ¿no? Pero después no. Ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si tienen alguna duda hasta ahí eh, de lo que se ha hablado, se ha explicado. Después ya cuando pasemos esto más, veamos esto del naturalismo, ya vamos a dar vamos a analizar algunos ejemplos prácticos, ¿no? De cómo se aplica. Eh, entonces, si no tienen dudas, en 5 minutitos te les vuelvo a compartir el enlace para que nos conectemos a la segunda sesión de la clase y pasemos a la parte de los ejemplos y terminemos con las diapositivas y asignemos la tarea, ¿no? De esta unidad. Entonces, nos vemos en 5 minutitos. Hasta luego. Luego dice. Luego, Lice. Hasta luego.